Hola, mi nombre es Tania Tenorio y el motivo por el cual estoy iniciando con la elaboración de estos videos es para poder poner un pequeño granito de arena y que puedas vivir plenamente, el poder disfrutar de esta vida en la cual tenemos y que muchos de nosotros no podemos realmente observar lo que pues esta vida tiene para nosotros porque nos estamos apegando casi siempre a sufrir. Y un tema que me gustaría mucho compartir el día de hoy es acerca de las expectativas. Por lo regular, una expectativa es una esperanza, es un sueño, una ilusión, es incluso el hecho de cumplir un determinado propósito en la vida. Yo no considero que estas expectativas sean algo malo o sean algo que no necesitemos incluso hacer, o que no es necesario que las tengamos. Realmente siento que las expectativas nos ayudan a poder soñar, a poder tener un objetivo, a poder incluso prospectar acerca de las cosas que queremos hacer. El problema real de estas expectativas es, número uno, el hecho de que nosotros pongamos estas expectativas, esta confianza en alguien más, en alguien afuera, en a lo mejor un amigo, un novio, un esposo, en los padres, en los hijos. Cuando colocamos estas expectativas en nuestro medio ambiente, en los individuos con los cuales estamos relacionándonos, este es un problema muy grave. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos muy bien que no podemos cambiar a nadie. Y si colocamos expectativas en alguien, pues posiblemente no se cumplan, ya que no depende de nosotros. Entonces, las expectativas, como en primer punto, es muy importante sí obtenerlas, pero hacia nosotros mismos. Sí podemos nosotros realmente decir, bueno, quiero lograr esto, mi expectativa es juntar tanto dinero en tanto tiempo. Esa es una expectativa. Ahora la idea es que podamos incluso observar y analizar si yo puedo cumplir esa expectativa en ese tiempo de acuerdo a las habilidades que yo tengo. Por ejemplo, tendríamos que checar incluso si yo sé ahorrar, si estoy ganando suficiente dinero como para poder ahorrar esa cantidad, y si no es muy corto el tiempo que estoy poniéndome para poder ahorrar esa cantidad. Entonces es importante observar todos esos aspectos y claro que lo vamos a poder lograr. Cada meta implica un sacrificio, un esfuerzo, y claro, cuando logramos estas metas y cumplimos estas expectativas, claro que nos sentimos felices, nos sentimos satisfechos de lo que realmente hicimos. Sin embargo, cuando estas expectativas las ponemos en otra persona, entonces incluso puede ser que sean irreales, porque también hay que observar que nuestras expectativas que yo me coloco puede que sean irreales y que incluso sean fantasías. La única manera de poder observar o de poder analizar si estas expectativas son reales o son irreales, pues es a través de escribir. Yo les recomiendo que puedan escribir en una hoja de papel acerca de la expectativa que tienen y acerca de cómo la van a poder lograr. Eso es muy importante. Si no hacen esto, posiblemente lo único que pase es que sufran. Cada vez que no se cumple una expectativa, pues también nos decepcionamos, nos sentimos tristes y entonces en ocasiones nos sentimos traicionados, sobre todo si la expectativa que yo estoy poniendo es hacia alguien más. Vamos a hablar un poquito acerca de estas expectativas que tenemos o ilusiones acerca de las demás personas. Es muy común, por ejemplo, cuando una persona se enamora y entonces empieza a crear expectativas de la otra persona. Empieza a verse, no sé, una película. Yo le llamo como una película porque entonces empieza a pasar por nuestra mente toda una serie de cosas que aún no han pasado. Empiezas a observar cómo vas con esa persona, cómo son felices, momentos que te gustarían pasar, que aún no pasan, y entonces pones muchas expectativas en esta persona. ¿Y qué pasa cuando entonces ves a esta persona? Obviamente tienen una cita, se ven y te das cuenta que nada de eso es real, que es todo lo contrario. Entonces uno se siente
decepcionado, se siente triste, incluso siente que lo han traicionado. Y cuando eso pasa, te enojas con esta persona y posiblemente esta cita que tenías ya ni siquiera la puedes disfrutar, ni siquiera puedes poder platicar bien a gusto con esta persona porque te diste cuenta que las expectativas que pusiste pues no se cumplieron. Entonces posiblemente sea motivo de que esa relación desde el inicio empiece como a desgastarse. Porque en tu caso, o la persona puso muchas ideales acerca de lo que le gustaría que hubiera pasado, pero pues eso es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos ni siquiera controlar lo que la otra persona piensa. Es muy importante que si yo quiero algo de alguien, yo lo diga, ¿no? Es que yo me gustaría que comiéramos en tal lugar, me gustaría que abrazarte, me puedes dar un abrazo, me puedes dar un beso. ¿Por qué? Porque entonces si las expectativas que ponemos no las decimos, pues claro que la persona no va a saber lo que tú estás pensando, ¿no? Y desde ahí es algo que no se va a cumplir. Quizá la otra persona está llena de nervios, al igual que tú. Entonces, como segundo punto, es muy importante la comunicación con las demás personas. Si tú quieres algo, tienes que pedirlo. No importa lo que, digamos, a veces cuando no lo hacemos, porque es algo muy importante, cuando no decimos lo que queremos, es porque tenemos mucho miedo a que nos digan que no. Entonces, esta forma de decirlo es enfrentar el hecho que me digan que no, porque la gente puede sí, igual decir, no, no quiero. Y es válido. Y no por eso quiere decir que no hay ese cariño, ¿no? Entonces, entender esta cuestión es algo difícil, pero no imposible, y espero que puedas practicarlo, que puedas hacerlo. Claro que sé que no es fácil, lo importante es sentir. Cuando no queremos que nos digan no, nos sentimos rechazados. Y entonces lo que hacemos es mejor no lo digo para no sentirme así, pero lo importante no es eso, lo importante es tengo que sentirme de esa manera. Y me siento rechazado porque pues mi idea no se cumplió. Simplemente es eso, puse una expectativa, no se cumplió y eso es todo, no se acaba el mundo. Sí se siente feo, pero es importante que aprendamos a aceptar todas nuestras emociones y no solo nos quedemos con las que pensamos que nos gustan más, porque las emociones todas nos sirven para algo en específico. Entonces, si yo puse esta expectativa y me dijeron no, entonces quiere decir que yo, obviamente, esa expectativa que puse fue irreal en ese momento. Por lo tanto, me puedo dar cuenta que en ocasiones esas expectativas son buenas y en ocasiones no. Hay muchas teorías acerca de no esperar nada. Es difícil no esperar nada de alguien, pero lo puedes practicar diariamente. No quiere decir que con esto vas a tener menos amistades, no vas a incluso querer a la gente, es totalmente lo contrario. Simplemente es no le exijo cosas, no pongo expectativas en esa persona que quizá no se vayan a cumplir. Pero sí puedo colocar, como les decía, expectativas en mí. Pues espero que el día de hoy hayas aprendido algo. Recuerda que para que nosotros podamos ocupar las expectativas, ya sea en alguien más, que realmente no es muy recomendable, la verdad, es más recomendable hacerlo expectativas con nosotros, pero es importante analizarlas. Si yo quiero, por ejemplo, que uno de mis parientes deje de ser alcohólico y pongo una expectativa de yo sé que lo va a lograr o yo sé que lo va a hacer, y cuando noto o no analicé que incluso esta persona ni siquiera sabe que tiene ese problema y que quizá no lo quiere dejar realmente, entonces me voy a sentir traicionada. Tengo que analizar si esa persona realmente sabe que tiene un problema, si realmente hace algún acto diferente con respecto a esto. Cuando una persona quiere dejar de tomar, el primer paso es busca ayuda. Si entonces tú le estás diciendo a esa persona que tiene que dejarlo de hacer y que es algo que no le ayuda y que es algo que le va a hacer daño y esa persona no pide ayuda, entonces no quiere cambiar.
y es algo que tenemos que aceptar. No podemos estar queriendo cambiar a la gente porque no es algo que nosotros o tengamos ese objetivo, solamente tenemos que cambiar nosotros. Podemos entender que la gente quiera ser alcohólica porque tiene todo el derecho de hacerlo. Cada quien es dueño de su propia vida, eso es real. Entonces, analiza muy bien antes de poner esos ideales o esas expectativas en alguien más. Si no te diste cuenta que las pusiste y solamente te sentiste traicionado, entonces puedes observar que las pusiste porque te sentiste traicionado. Ese es otro síntoma o esa es otra de las cosas que nos ayudan a saber que puse expectativas en esa persona. Cuando me sentí rechazado, me decepcioné de esta persona, entonces podemos observar que entonces puse ideas que no eran ciertas en esa persona. Pues esto sería todo por el día de hoy. Yo espero que te haya podido apoyar un poco en algo. Recuerda que las expectativas no son malas, sino más bien hay que analizar si son reales o son no reales y si las estoy poniendo en mí o las estoy poniendo en otra persona. Pues muchísimas gracias y espero que te ayuden estos videos y que puedas seguir teniendo información junto conmigo. Gracias.